Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que du copyright me decirles, incendiando las redes y las conversaciones en todas partes. Hoy vamos a hablar de las series turcas que al rojo vivo, esas producciones que han llegado para quedarse y que sin duda han provocado un debate apasionante. ¿Por qué copyright tanto revuelo? ¿Qué copyright tienen estas series que nos atrapan y nos hacen hablar tanto de ellas? Pues a compu con diéresis más menos en me porque vamos a desentrar más menos a este fenu superíndice 3 menos juntos. Pero antes de que nos adentremos en este universo de amor, drama, intriga y paisajes impresionantes, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando series y películas, y si quieren estar al día de las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sean los primeros en enterarse de todo lo que tengo preparado para ustedes. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Bien, ahora vamos al meollo del asunto. Las series turcas. Las series turcas. Probablemente hayan notado que en los últimos aún más menos han invadido nuestras pantallas. Las vemos en plataformas de streaming y en canales de televisión superíndice 3N, y se comentan en redes sociales con una pasión superíndice 3N desbordante. Pero ¿qué copyright es lo que las hace tan especiales? ¿Por qué copyright han logrado conquistar a audiencias tan diversas en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a los hispanohablantes? Para empezar, creo que uno de los factores clave es la calidad de la producción superíndice 3N. Las series turcas han invertido fuertemente en tu copyright técnicas de filmación superíndice 3N, en escenarios impresionantes y en vestuarios elaborados. Tu copyright tica visual es muy cuidada y atractiva, lo que inmediatamente engancha al espectador. Imaginen esas tomas panorámicas de Estambul, con el bus superíndice 3 esforo brillando bajo el sol, o esas mansiones lujosas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Todo eso contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y envolvente. Las productoras turcas han aprendido a dominar el arte de crear un mundo visualmente impresionante, utilizando la luz, el color y la composición superíndice 3N para intensificar las emociones de las escenas y transportarnos directamente a Turquía, ya sea a la vibrante Estambul, la Istu superíndice 3 rica Capadocia o las costas del Mediterráneo. Pero no solo se trata de una cuestión superíndice 3N visual. Las historias que cuentan las series turcas también copyright N son fundamentales para su con diéresis copyright cito. Generalmente se centran en temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación superíndice 3N personal. Estos son temas con los que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Además, las series turcas suelen explorar las complejidades de las relaciones humanas, mostrando tanto los momentos de felicidad y alegría como los momentos de dolor y sufrimiento. Esto las hace muy realistas y cercanas al espectador. No se limitan a presentar relaciones perfectas, nos muestran las dudas, los errores, los sacrificios y las segundas oportunidades que forman parte de la vida real. Los personajes luchan contra sus propios demonios, toman decisiones difíciles y aprenden de sus errores, lo que los hace humanos y cercanos a nosotros. Otro aspecto importante es la forma en que las series turcas abordan las tradiciones y los valores culturales. Si bien algunas historias se desarrollan en contextos modernos, muchas otras nos muestran la rica herencia cultural de Turquía, con sus costumbres, sus rituales y sus creencias. Esto nos permite aprender sobre una cultura diferente y comprender mejor las motivaciones y las acciones de los personajes. Al mismo tiempo, las series turcas también copyright N suelen desafiar las normas sociales y los estereotipos, planteando preguntas importantes sobre el papel de la mujer en la sociedad, la importancia de la familia y la lucha por la justicia. A menudo vemos personajes femeninos fuertes e independientes que se rebelan contra las expectativas tradicionales y luchan por sus más menos inspirando a la audiencia a cuestionar las normas y a defender sus propios valores. La familia, un pilar fundamental de la sociedad turca, también copyright N se representa con todas sus complejidades, mostrando tanto el apoyo incondicional como los conflictos generacionales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué copyright tanto revuelo? Creo que parte del revuelo se debe precisamente a la forma en que las series turcas abordan estos temas.
No se limitan a presentar historias de amor superficiales o dramas familiares simples. Profundizan en las emociones de los personajes, exploran sus conflictos internos y los enfrentan a situaciones difíciles que los obligan a tomar decisiones importantes. Esto genera una conexión superíndice 3N emocional muy fuerte con el espectador, que se siente identificado con los personajes y se involucra activamente en sus historias. La habilidad de los guionistas para crear personajes complejos y con los que nos podemos identificar, junto con las actuaciones convincentes de los actores, nos permite conectar emocionalmente con las historias y vivir sus alegrías y sus tristezas como si fueran nuestras. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy particular. No son tan rápidas como las series estadounidenses, ni tan lentas como algunas telenovelas latinoamericanas. Tienen un ritmo propio que permite desarrollar las historias de manera detallada y construir personajes complejos y creíbles. Esto puede resultar un poco frustrante para algunos espectadores que están acostumbrados a la acción superíndice 3N constante y a los giros argumentales inesperados, pero para muchos otros, es precisamente este ritmo pausado lo que les permite disfrutar plenamente de la historia y conectar con los personajes a un nivel muy profundo. El ritmo muy lento permite que la historia se desarrolle de manera muy orgánica, dando tiempo a que los personajes evolucionen y a que las relaciones se profundicen. Esto también copyright N permite que el espectador se sumerja completamente en el mundo de la serie y que se conecte con los personajes a un nivel muy personal. Por supuesto, no todas las series turcas son perfectas. Algunas pueden caer en cliché copyright o en situaciones exageradas, y otras pueden tener problemas de ritmo o de guión. Pero en general, la calidad de la producción superíndice 3N y la fuerza de las historias compensan estos defectos menores. Además, la diversidad de las series turcas es impresionante. Hay series de drama romántico, series de acción superíndice 3N, series istu superíndice 3 ricas, series de comedia y series de suspense. Asu que hay algo para todos los gustos. Desde las apasionantes historias de amor prohibido hasta las intrigas políticas y los dramas familiares, las series turcas ofrecen una amplia gama de copyright neros y estilos para satisfacer a todo tipo de público. Algunas series se centran en temas istu superíndice 3 ricos, transportándonos au con diéresis copyright pocas pasadas y mostrándonos la rica historia de Turquía, mientras que otras exploran los desafíos y las oportunidades de la vida moderna en el país. Y hablando de gustos, me gustaría saber ¿les son sus series turcas favoritas? ¿Han visto alguna que los haya enganchado por completo? ¿Qué copyright es lo que se les gusta de las series turcas? ¿Creen que el revuelo que han generado es justificado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Pero volviendo al debate que mencionaba al principio, no todo es positivo en el mundo de las series turcas. Algunos críticos argumentan que promueven una visión superíndice 3N idealizada de la vida en Turquía, que no refleja la realidad social y política del país. Otros se quejan de que perpetúan estereotipos de copyright nero y que refuerzan roles tradicionales que limitan las oportunidades de las mujeres. Y también copyright N hay quienes critican la violencia presente en algunas series y la forma en que se justifica la venganza como forma de justicia. Es importante recordar que las series turcas son productos de ficción superíndice 3N y que, como tales, no siempre reflejan la realidad de manera precisa. Sin embargo, es crucial analizar críticamente los mensajes que transmiten y ser conscientes de los posibles sesgos o estereotipos que puedan contener. Estas críticas son importantes y debemos tenerlas en cuenta. Es fundamental que veamos las series turcas con una mirada crítica y que seamos conscientes de los mensajes que transmiten. No debemos aceptar todo lo que vemos sin cuestionarlo, sino que debemos reflexionar sobre los temas que plantean y analizarlos desde una perspectiva informada y consciente. Es esencial tener en cuenta el contexto cultural y social en el que se producen estas series y comprender que no siempre representan una visión superíndice 3N objetiva de la realidad. Sin embargo, también copyright N creo que es importante reconocer el valor cultural y artístico de las series turcas. Han logrado conectar con audiencias de todo el mundo y han abierto una ventana a una cultura diferente. Han generado conversaciones interesantes sobre temas importantes y han contribuido a la diversidad del panorama audiovisual. Y sobre todo han entretenido a millones de personas y les han brindado momentos de diversión superíndice 3N y de evasión superíndice 3N.
Las series turcas han demostrado ser una poderosa herramienta para el intercambio cultural y la comprensión superíndice 3N mutua, permitiendo que personas de diferentes partes del mundo se conecten a Trabu Copyright S de historias compartidas y experiencias emocionales. En definitiva, las series turcas son un fenómeno superíndice 3 menos complejo y multifacu copyright tico que merece ser analizado desde diferentes perspectivas. No podemos simplemente amarlas u odiarlas, sino que debemos tratar de comprenderlas en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos. Y por supuesto, debemos seguir disfrutando de ellas con responsabilidad y conciencia. Es importante tener en cuenta que el consumo de cualquier tipo de contenido audiovisual debe ser crítico y consciente, y que debemos ser capaces de discernir entre la ficción superíndice 3N y la realidad. En resumen, hoy hemos explorado el fenómeno superíndice 3 menos de las series turcas que es N causando furor en todo el mundo. Hemos analizado los factores que contribuyen a su condiéresis copyright sito, como la calidad de la producción superíndice 3N, la fuerza de las historias, la forma en que abordan temas universales y la exploración superíndice 3N de la cultura turca. También Copyright N hemos examinado las críticas que se les hacen a estas series, como la promoción superíndice 3N de una visión superíndice 3N idealizada de la vida en Turquía y la perpetuación superíndice 3N de estereotipos de geo copyright nero. Y hemos concluido que las series turcas son un fenómeno superíndice 3 menos complejo que merece ser analizado desde diferentes perspectivas y disfrutado con responsabilidad y conciencia. Pero se ayuda de los análisis y las críticas, lo importante es reconocer el impacto que estas series han tenido en la industria del entretenimiento y en la forma en que consumimos contenido audiovisual. Han abierto nuevas puertas y han demostrado que las historias universales pueden conectar con audiencias de todo el mundo, independientemente de su origen cultural. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre las series turcas y sobre el debate que han generado. ¿Es N de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Tienen alguna otra perspectiva que les gustaría compartir? No duden en dejar sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Además, me gustaría saber si tienen alguna serie turca favorita que quieran recomendar a otros espectadores. Compartan sus recomendaciones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando del mundo del entretenimiento conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofrezca copyright dándoles contenido de calidad. Nos vemos pronto. Y recuerden, disfruten de las series turcas con responsabilidad y conciencia. Adiós superíndice 3S.